Bueno, queridos amigos de este canal, ¿sabías que los astrólogos grecorromanos usaron la astrología para buscar la hora propicia para conseguir el patrocinio de los dioses? En la astrología nos dice cuándo empezar un ritual o hacer una petición a los dioses. Y, por ejemplo, en la carta astrológica del momento del juramento de Trump como presidente de los Estados Unidos se ven muchas cosas que vamos a analizar con un compañero que tengo aquí que conocí el otro día en persona en el Congreso Ibérico de Astrología y le voy a dar paso para que se presente él mismo. Se llama José Luis Belmonte. Bienvenido a este canal. Gracias, Ana, gracias por la invitación. Un gusto haberte conocido en el Congreso Ibérico organizado por Nazaret. Y nada, esto ha dado pie a este programa, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, cuéntanos esto, a ver, que me parece súper interesante esto de la astrología ritual, porque tú haces mucha investigación al respecto. ¿Qué es esto, no? De los grecorromanos, que además hacían un montón como de ofrendas. ¿Cómo conseguimos el patrocinio de los dioses? Eso, wow, eso es un temazo, ¿no? Es un temazo, la verdad que sí. Mira, solo comentarte que yo cuando empecé a astrología a nivel universitario, que siempre había sido mi objetivo, yo soy originario de Barcelona, estudié en academias de Barcelona cuando tenía prácticamente 18, 19, 20 años. No me dediqué profesionalmente en esa época porque no, digamos, no le veía una salida profesional a la astrología. Pero en 2007, a raíz de amigos que habían hecho astrología, la carrera de astrología en Washington, en el estado de Washington, decidí matricularme en el Kepler College, cuando Robert Hunt, Lee Lehman, Nick Campion habían armado Gary Gómez, Karen Hamaker Honda, una serie de astrólogos de bastante renombre a finales del Sí, siglo XX, sí, sí. consiguieron acreditar una astrología universitaria, ¿no? Que tuvieran autoridad para ofrecer un grado de astrología. Yo me matriculo y solo matricularme abro consulta. Esto era en 2007 y me quedé con ellos hasta 2011. Lamentablemente perdieron la acreditación porque mantener un grado universitario de astrología no es fácil, aunque el esfuerzo creo que valió la pena. Luego, aquí conocí a Nick Campion, que él ofrece un máster oficial en la Universidad de Gales, y lo hice. Me matriculé con él cuando yo regresé. Yo vivía en Miami, regresé a Barcelona en 2014 y en 2015, finales, ya empiezo el máster de antropología cultural con él. Entonces ahí empiezo a descubrir Babilonia, los orígenes de la astrología, y me encantó siempre Saturno y Marte, por qué eran maléficos, cuál es la historia que hay detrás. Y todavía continúo en esa parte. Y luego continué, yo pensaba hacer algo en astrología babilónica, pero al final acabé haciendo cultura griega en la Universidad de Barcelona. Y estoy en ello ahora. Hice un máster de culturas y lenguas para interpretar lenguas antiguas. A raíz también le agradezco un poco a Dorian Greenbaum. Dorian Greenbaum es una excelente astróloga con un background de mundo helenístico impresionante. Ella hizo su tesis en el Instituto Warburg, una tesis espectacular sobre el daimon, la figura del daimon en la astrología helenística. Es una pasada, ¿no? Porque en esa época precisamente es cuando se mezcla la astrología con la religión y da pie a la magia, da pie a rituales, Mm. da pie a lo que se llama la teurgia. Llega un momento que hasta la propia filosofía se vuelve mística y crea un problema para los propios filósofos porque se dan cuenta de que la filosofía griega evoluciona hacia una especie de espiritualidad que lo que busca es la unión con Dios. Entonces, lo que se da en esa época en Roma en el siglo II, III, I, II, III, hasta el cuarto, que es cuando ya la Iglesia Católica, que todavía no es, bueno, el cristianismo se hace oficial, a partir de ahí empieza la decadencia, ¿no? Ya muere esta especie de amalgama de culturas donde la astrología se mezcla con la filosofía, con la religión, pero hay tanta astrología detrás que es fascinante. Entonces, buscar esos trazos de intersección entre astrología, rituales, magia, te digo que es fascinante, hasta Bueno. el punto de que cuando ves algunos textos, dices, oye, pero si hasta para hacer sacrificios
ellos usaban la astrología, ¿no? Entonces, creo que el tema, como bien dices, es espectacular. Entonces, Sí, sí, entonces me parece un ahí, temazo, hay, vamos. sí, hay una parte muy buena que fue lo que más me llamó la atención en astrología, tanto horaria como astrología lectiva. Cuando tú haces un juicio, siempre tienes al dios en la casa 10. Es decir, en la parte alta de la carta, en el mediodía de la carta, de esa carta o bien horaria o electiva o de un evento, Dios está arriba, el juez, perdón. Y en cartas religiosas también. O sea, en un juicio el juez está en la 10 y en una carta de una ofrenda o de un sacrificio también está en la 10 está el juez que sería Dios. Ujú. Pero si nos vamos a la cultura babilónica, vemos que el sol, que es el dios que todo lo ve, hace de juez. Entonces ahí tienes digamos, el nexo de unión, ¿no? Resulta que en una carta de un juicio el juez es la 10, ¿por qué? Porque originalmente era el dios el que estaba en la casa 10, que es la parte más alta de la carta, donde el sol está más alto, digamos, el apogeo del día, el cenit. Por tanto, el dios, el juez, siempre era la casa 10. Y eso te da pie a interpretar cartas de eventos viendo la casa 10. Hasta que di con la carta del juramento de Trump, ¿no? Que, wow, Que es tremenda. bien, daba hasta miedo. Es cierto que esas cartas están, esos juramentos están programados. Hay verdad que hay como un día específico para todo eso. Sí. El momento del juramento, los astrólogos estábamos todos pendientes del minuto exacto en que él jura, que aunque esté programado a las 12 nunca es a las 12, o sea, en el momento, y todo el mundo apuntando, ¿no? Viendo vídeos. Sí. Y ahí yo lo veremos, ¿no? Estas cartas de cómo consigues el patrocinio divino, cómo consigues tú ser patrocinado. Y entonces esto nos llevaría también a un uso de la astrología en el cual ni lo sospechamos. Yo sé, cuando veo textos de historia, textos en latín, textos en griego, ves que la gente llevaba amuletos, que había mucha magia, porque no tenían medicinas, no tenían. Entonces, cuando había una plaga, todos se encomendaban al dios que podían y se ponían lo que fuera, ¿no? Para protegerse. Y hay mucha astrología también, porque incluso hay varias técnicas que se usaban mucho, que era abrir un cordero, examinar las entrañas, hasta ahí también había astrología. Entonces, wow, la astrología entra, y la propia medicina, ¿no? La medicina, tú mirabas la Que carta también astral se llegó a hacer con humanos este tipo de Sí, evidencia, por así decirlo. sí, se llegó a hacer con humanos, pero bueno, cuando retrocedemos más en el tiempo, si nos vamos al siglo ya mucho antes, no en Roma, sino tampoco en la época buena de Grecia, un poco antes, la época de la Ilíada, que sería el 800, 900 antes de Cristo, ahí ya vemos un ejemplo donde Agamenón tiene que sacrificar a su hija, y se lo dice un vidente, Tiresias, le dice, el viento no te sopla para que vayas a Troya, y para que te sople tienes que sacrificar a tu hija. ¡Wow! Entonces esto Ya, es claramente un sacrificio humano. Y en tremendo. la hija, o sea, no tienes que sacrificar a un esclavo, no, porque la figura del rey, cuando los dioses querían un sacrificio, normalmente se sacrificaba al cabeza de la tribu, es decir, el rey era lo que un poco pasa en el ajedrez, ¿no? Que el rey es la figura, digamos, la reina es la que mueve, pero el rey es el que, si la cosa no va bien, es culpa del rey. El rey es el nexo con lo divino. Sí. Y ahí tienes toda una simbología que, si te fijas, encaja muy bien, ¿no? El rey con la 10, con el juez. Y bueno, entonces había que sacrificar al rey, porque el rey no estaba funcionando, ¿no? Quería hacer una aclaración al respecto de lo que has dicho de la carta de la elección de Donald Trump, y es que desde el año 1933 se elige cada 20 de enero a las 12 del mediodía en Washington. Bueno, es el juramento oficial de los presidentes de los Estados Unidos. Siempre es un 20 de enero es una hora pactada, y esto tiene también un simbolismo
especial, porque aunque la hora esté pactada, que siempre es un 20 de enero y es a las 12 del mediodía, minuto arriba, minuto abajo, siempre, o sea, nunca es antes de las 12, sino que puede ser después de las 12 hasta las 12:05, como vamos a ver en la carta de Trump, pero esto tiene una simbología también, ¿verdad? Claro, porque el hecho de que sea las 12, el sol, que es el indicador del emperador, del rey, del presidente, va a estar en el medio cielo. Y como se hace en enero, el día 20, probablemente en esa hora el medio cielo esté en Acuario, con lo cual, pues bueno, en esa latitud en Washington está calculado para Acuario es la república, la independencia, Acuario es la libertad, la democracia, bueno, la Y también democracia, está regido por Saturno, aparte de Urano, está regido por es el gobierno, o sea, también. la economía, la parte republicana. Yo creo que la parte, digamos, la República Americana, que es muy diferente a la República Francesa, es una república, el republicano es conservador, es decir, es muy temeroso de Dios, muy reservado y muy conservador. Y eso es Saturno totalmente. Por tanto, el republicano americano es saturnino. O sea, Y tiene un más si punto. eres y más si el sol de Estados Unidos está en cáncer, porque vamos, y que tenga sol en cáncer, Estados Unidos ya dice mucho del tipo de identidad colectiva, o sea, como país, ¿no? Que es bastante, pues, patriota y lo mío, mi sangre, mi gente, mi raza, pero luego la luna nos cuenta otra cosa en la carta de Estados Unidos, la luna de Estados Unidos en Acuario nos cuenta otra cosa muy diferente. Claro, pero ahí tenemos una doble, por ejemplo, esa luna en Acuario, que me fío de lo que de lo que me dices, porque no recordaba la carta de. Creo que también está Plutón en Acuario en Plutón está esa. en Capricornio, de hecho ya han tenido A su finales, ¿no? A nosotros finales a de finales de Capricornio. Capricornio, Finales sí. de Capricornio. Y la luna en Acuario va a indicar una cosa que es muy americana, que es que la gente se cambia de residencia sin problemas. O sea, se van a vivir a un lado, se van a vivir a otro. Y eso es una cosa que en otras culturas es como impensable, ¿no? Pero ellos tienen una facilidad para irse, que es muy de Acuario, ¿no? Me voy y me lo llevo todo, lo mínimo, También en lo dejo todo. Acuario es un signo de exilio, nos habla mucho del exilio, ¿no? Porque es el exilio del sol, de los exiliados, de los expatriados y es todas estas cosas, y como que uno se siente un marciano, ¿no? Dentro de su propio país. Entonces, esa luna en Acuario ya habla también mucho de la diversidad Sí, del pueblo americano, que correcto. en el fondo todos son inmigrantes. Claro, Voy a decirlo sí, para sí, sí. nada, es así, Es un país de ¿no? migrantes, Es un país de correcto. inmigrantes. Totalmente. Y por primera vez, yo por primera vez creo, en la historia de Estados Unidos, es ahora que la gente empieza a irse de Estados Unidos. Es decir, por primera vez, ¿eh? Porque hay gente que se va. Y esto nunca había pasado, ¿eh? Siempre ha sido, fíjate que estamos en un cambio de ciclo Sí. muy interesante. Y creo que se ve también en la carta del juramento, ¿no? Ese Urano en el ascendente con Plutón tan marcado, Sol-Plutón, indica que hay una transformación. Y es una lectura, yo este año yo tengo mucho vínculo con Estados Unidos, tengo mi hija viviendo allí también ahora y estudiando, y todavía conservo muchas raíces y mucha gente y todo, ¿no? Y la verdad que nunca había oído gente que se fuera. O sea, no algunos forzados, ¿eh? Porque digamos la parte forzada de inmigración, pero la otra es gente que no quiere estar. O sea, yo me voy. Ya, ya, Los que ya. pueden, ¿eh? Los que pueden, sí, sí. Bueno, vamos a compartir la carta del juramento y así podemos ver más cosas, porque tú tienes ahí unos cuantos esquemas, diapositivas donde nos vas a explicar todo esto de las ofrendas y demás, a ver cómo conseguimos el patrocinio de los dioses. ¿Y de qué dioses? Vamos a ver. Eh, momentito que os voy a compartir pantalla. Sí, ahí la veréis, ¿No? veréis un poco las posiciones que estábamos comentando. Aquí, en esta transparencia, lo que quería mostrar era el esquema de una carta electiva, un esquema muy antiguo, donde se ve la persona que hace la petición, o sea, ¿qué indica una carta de este estilo, ¿no? ¿Cómo se lee una carta de un evento? Puede ser un evento que tú hayas hecho a propósito o un evento que tú hayas simplemente porque, como decíamos, es a esa hora, ¿no?
Entonces, la persona que hace la petición, el voto, y luego el dios o el patrocinio divino está regido por la casa 10, que sería esta raya de aquí, y luego tenemos el resultado, digamos, el resultado final en la cúspide de la casa 4, ¿no? Entonces, como ya comentábamos, bueno, primero solamente quiero comentar una cosa y luego analizamos un poco más la carta, ¿no? Sí. Fijaos que se juntan el regente de la 10, que sería Saturno, y el regente de la 1, que sería Venus. Y los tenemos los dos juntos en el signo de Piscis. Entonces, el hecho de que Venus se separe, porque Venus está en 17, Saturno está en 16. Saturno simboliza al dios porque es el regente de la 10. Y el hecho de que Venus se separe de Saturno indica que esta persona, este candidato ya lleva el patrocinio divino, ya lleva encima de él el patrocinio del dios. Para los que Ahora, no, para los que están aquí en el canal y a lo mejor no saben un poco de lo que estás hablando, fijaos que aquí el medio cielo justamente está en Capricornio y es por eso que el regente de este medio cielo está, es Saturno, ¿vale? Y correcto. luego el regente del ascendente, que el ascendente es Tauro, es Venus y están ahí, ¿no? Están ahí juntitos, aunque Venus se ha separado de Saturno. Ahora nos explicas. Correcto. El hecho de que si, por ejemplo, Venus fuera hacia, hacia Saturno, indica que él conseguiría el patrocinio, es decir, todavía no lo tiene y lo va a conseguir. El hecho de que se separe es que ya lo tiene, es decir, que él ya sale de este juramento con el patrocinio divino, es decir, él ya tiene. Lo importante es cuando tú haces un ritual que consigas que la persona que inicia el ritual, es decir, el ascendente, que es la persona que inicia, consiga el patrocinio divino a través del dios. O sea, la persona que hace la petición se pueda juntar con el dios. Si se junta con el dios, es decir, si los dos planetas, el regente de la 1 y el regente de la 10 se juntan, el regente lo obtenemos, como ha explicado Ana, a través del signo, ¿no? Como en este caso, como el ascendente está en Tauro, el regente es Venus, el medio cielo, casa 10, que simboliza al dios, está en Capricornio, por lo tanto aquí nos da dos planetas, y se juntan en una zona buena, que es la 11, y en un signo de Piscis. Claro, aquí podemos leer muchas cosas, La ¿no? casa A del buen través del signo. espíritu le llamaban, ¿no? Es la casa de Sí, gozo de Júpiter, es además. la casa del gozo de Júpiter, es una casa que te da éxito no enseguida, sino que te lleva tiempo, es decir, que es una casa lenta, no es un ángulo como sería la 10, pero es una casa buena, es la casa del buen Daemon, o sea que además no solamente es el regente de la 1 se junta con el de la 10, sino que además está en una casa más o menos buena. Esto, de alguna manera, no depende de la hora, o sea, se hizo a las 12, pero esta carta en concreto Sí, muestra pues. eso. Ahora, muestra más cosas. Por ejemplo, se elige a las 12, por lo tanto el sol está muy alto, por eso lo hacen a las 12, para que el sol esté en esta posición tan elevada. Pero en ese juramento en concreto se produce algo espectacular, que una cosa que solo se puede producir una vez cada bastantes centenares de años, porque la conjunción, Sol en o conjunción con sea, Plutón. claro, para que Plutón esté en Acuario nos tenemos que remontar probablemente Doscientos muchísimo. cuarenta y seis, 47 años, o sea, Vale, es... por tanto, exacto, ¿cómo leeríamos esto? Que este juramento es transformativo. Es decir, este juramento va a traer una transformación. Además, hace un aplicativo, significa que va a ocurrir una transformación Porque es el durante este Sol, mandato. porque hace un aplicativo, y lo explico para que la gente lo entienda, porque el planeta más rápido se mueve hacia el más lento, ¿vale? Entonces Correcto. vemos que Plutón está a 1 grado y el Sol se va a acercar, eso es un aspecto aplicativo, ¿de acuerdo? Correcto. Entonces, como el Sol se va a acercar a Plutón, va a haber una gran transformación. Es decir, el mandato y la persona, el presidente normalmente es la figura solar. O sea, cuando en una carta puedes leer al Sol como la figura más brillante, la figura visible, ¿no? Que sería el propio presidente. El hecho de que se acerque a Plutón
puede tener varias lecturas. Una de ellas es que puede simplemente haber una gran transformación. Ahora, Plutón también es un signo de muerte. Fuerte. Entonces, claro, mucha gente también ha leído esto como un posible atentado o riesgo para el propio presidente, ¿no? Porque que se acerque a Plutón, wow, puede haber algún riesgo. Entonces, también vemos en la zona del ascendente, que es la persona que de alguna manera hace el juramento, encontramos a Urano. Este Urano también indica crisis, o sea, Urano indica que es una persona que va a actuar de una manera imprevisible, porque Urano siempre es imprevisible, de una manera inteligente, o sea, no es que vaya a actuar de una manera espontánea o fluyendo si fuera Neptuno, no, en el caso de Urano es inteligente. Pero va a crear crisis, porque es lo que hace Urano. Urano eh, te, te puede crear crisis, cosas imprevistas, y en Tauro, Inestabilidad, mucha inestabilidad también, ¿no? O eh, sea, cambios radicales, sorpresas, es que es muy impredecible, es muy incertidumbre también, hay mucha, ¿no? sí, Está muy presente, que no ¿no? sabes dónde va a venir, No sabes dónde pero va a como está en venir. Tauro, lo que quiere es conseguir terrenos, conseguir cosas. O sea, Tauro quiere conseguir, ¿vale? Quiere Además de está alguna en los términos de Saturno, ¿no? Por lo que veo aquí está en términos de Saturno. En término de Saturno, estaría en la zona correcto, justo en el término, entrando en el término de Saturno, que lo que quiere es enderezar la economía, parar las cosas. Saturno siempre ralentiza todo. Entonces quiere Saturno pone parar, límites. Saturno también está ahí poniendo rigideces, restricciones. ¡Uah! cerrando fronteras, poniendo tarifas de No, aduanas. claro, los aranceles, todo esto, no sé. Y además, fíjate que Exacto, Tauro, que es un signo que se relaciona tanto también con la economía y demás, ¿no? Y hay más cosas que llaman la atención en esta carta, porque a mí me llama mucho la atención el tema de Marte y la Luna, correcto, que es como, llama mucho la atención, aunque como tú bien dices, ¿no? Que están en la parte oscura, la parte de la noche, y los dos son planetas de noche, porque Marte es, en este caso, el maléfico contra secta. ¿Vale? Así es como se lee que el maléfico contra secta es la secta es una carta diurna. Al ser una carta diurna, Marte hace más daño, pero Marte está en una zona de noche, pero está correcto, en Cáncer, que está en caída, está retrógrado y correcto. está a puntito de entrar en casa 4, es decir, sí que tiene, no tiene fuerza esencial, pero sí que tiene una fuerza accidental, o sea, por el territorio, por donde está, por la situación donde está, tiene capacidad de hacer daño. Y además está cuadrando a la luna va a hacer un aspecto a Marte, ¿no? Un aspecto Eh, aplicativo porque está a 18 y está en cuadratura, es un aspecto tenso y además está en la vía combusta. Explícanos esto porque esa luna es un poco tremenda, ¿no? sí. Y en la A casa ver, 6 además, que está en una casa fastidiosa. A ver, esta luna es espectacular en el sentido de que, fijaos que la luna está en 18, es muy importante ver el grado. La luna está en 18, mirad el grado de Mercurio, por ejemplo, que está también en 18,15. Y aquí podríamos ver una cosa que es muy interesante, que en astrología antigua no se usaban quincucios, no se usaban eh, semisextiles, que son aspectos de 30 grados. Por tanto, según la astrología antigua, la Luna no haría aspecto a este patrocinio divino, pero si miramos, Mercurio está en 18, Saturno está en 16 y Venus en 17. Mm. ¿Qué nos indica esto? Que Mercurio ha recogido ya este patrocinio divino, o sea, esta cosita la tiene él en la 9, que sería la parte fronteriza, la parte de intercambio, leyes, cambiar cosas de tarifas, toda esta cosa de aduanas y de Correcto. cosa legislativa, intercambio comercial a larga distancia, básicamente todo lo que está haciendo. Entonces, la Luna recoge, perdón, Mercurio recoge estos dos en 18 y fijaos, la Luna está en 18,33. Sí, Significa que la Luna sale de Mercurio, sí. este Mercurio que ya ha recogido
la cosa esta, marítimo, patrocinio divino, se lo lleva a la Luna en la casa 6 y luego lo transfiere a Marte. Y aquí es donde entra el conflicto, ¿no? Este Marte angular en esta la zona, la casa 4 indica territorio, indica el hogar, indica tus raíces, pero también indica el terreno donde tú estás. En este caso, la razón del sacrificio también podría ser, ¿no? ¿Cuál es lo que a ti te motiva? Y lo que tú quieres, de alguna manera, es cerrar tu territorio, defender a tu familia o defender a los tuyos, ¿vale? Entonces vas a usar a un Marte evidentemente debilitado, porque es un Marte en cáncer, es un Marte retrógrado, no vas a hacer a lo mejor guerras abiertas, pero sí vas a apoyar a otros. Por ejemplo, fijaos lo que él hace. Él no declara una guerra, pero ayuda a otro a que le apoye no sé qué, ¿no? Apoya a Israel, luego con Irán no directamente. O sea Vamos a que ver, Cáncer vamos hace a este juego, ver qué va a ¿eh? pasar con Cáncer Irán. hace... A ver, porque está tocando mucho las narices este Trump, metiéndose ahí, Claro, que si también es Groenlandia, que si Irán, correcto. Y Venezuela, ahora que si en Cuba, que se Venezuela, por está tocando la ejemplo, Colombia, o sea, sí, exacto. Se mete mucho va en en un el plan terreno. en el terreno. Ah, exacto. Se mete en el terreno. Y Es atención, lo que. esto es lo importante, porque fijaos que Marte es el regente de las 7, que es el otro. Correcto. Son los enemigos declarados, son los otros, son las alianzas, son los acuerdos, digamos, internacionales, en este caso, y que está ahí ese Marte, está tocando La narices en el terreno tocando las narices a significa. todo el mundo. Correcto. Y significa que entrar. Marte, ¿qué es? Entro rápido en el terreno, entro en tu casa y me voy. ¿Vale? O sea, ¿por qué? Porque estoy retrógrado también. Significa que tampoco me va a ir muy bien esa entrada en el terreno, porque voy a entrar, voy a armar una y no voy a conseguir lo que yo quiero, porque es un Marte en cáncer que no está bien, es un Marte, como tú has dicho perfectamente, está exiliado, está retrógrado, pero es un Marte nocturno, o sea que le gusta tanto actuar de noche como de una manera encubierta, no te dice nada, te entra rápido y luego te sale, ¿no? Y también un Marte que quiere conquistar territorios, que ahí veríamos un poco también la Tal parte cual, esta y también quiere conquistar tierras. Fijaos que parte de su claro, política es tal cual. conquistar tierras raras, que sería un poco este Marte, Groenlandia, ¿no? por Correcto. ejemplo. No, Cor- Groenlandia, es que es tremendo, ¿no? Lo que cuenta ya esta carta si la analizamos. Y luego una cosa que habías dicho tú, súper interesante, que esto me ha gustado mucho, y es que, claro, como la casa 3 es la casa de gozo de la Luna y la casa 6 es la casa de gozo de Marte, y están ambos en la casa del otro, y además en la parte de la noche, esto cuéntanos un poco más. Sí, esta carta puede engañar cuando la ves porque puedes pensar, ay, la luna está en la 6, Marte está en la 3, tocando la cúspide de la 4 ya, pero fijaos que es una carta diurna, totalmente diurna, vamos, es las 12 del mediodía, 12:03, que es la hora pactada para que haya el juramento. Este es el momento exacto en que él jura, ¿no? Pero fijaos que, ¿qué significa el día? El ascendente es el inicio del día y el descendente o casa 7 indica eso es el horizonte, por tanto el sol, el día hace esto es el amanecer y esto es el anochecer, por tanto toda esta parte es nocturna. Entonces los planetas diurnos son el Sol, Júpiter y Saturno, y los nocturnos son Luna, Venus y Marte. Aquí tendríamos a perdón, a la Luna nocturna, que está cómoda, y Marte también nocturno. Esta luna la tenemos en Libra, en la casa de Marte. ¿Qué significa? Pues bueno, la luna está cómoda porque está en casa de un amigo, o sea, los tres son de la sección nocturna, es como si fueran un equipo. Por tanto, la Luna está en casa de Marte y Marte está en casa de la Luna. Es como si hubieran hecho un intercambio de casa, ¿no? Donde uno está yo te presto mi casa, tú me prestas la tuya y de alguna manera no es una cosa que sea conflictiva para ellos. Y hay que leer un poco más la zona exacta, por ejemplo, está en término de Júpiter, está en vía combusta, entonces tenemos varias lecturas ahí, ¿no? Pero la luna en Libra no es una luna cómoda, es una luna que te puede dar problemas legales, que puede dar conflictos de relaciones, puede haber conflictos diplomáticos, muchos, porque es una luna que no está, esa zona, esa vía combusta no es cómoda,
La casa 6 tampoco, porque es una casa que de alguna manera crea conflictos también, es la casa de Marte. Y luego el propio Marte está en Cáncer, es decir, donde la Luna está en la casa de la Luna, la zona de la Luna. Y, y Marte recibe, la Luna está en la casa de Venus, que o sea, todo queda un poco como en casa, ¿no? Porque Venus es el otro nocturno. Entonces ahí hay una parte donde hay una parte buena. Es decir, si te dejas llevar solo porque Marte está en caída, perdón, en exilio, en detrimento y está en retrógrado, caída, sí, en caída. entonces, exacto, está en caída, perdón, porque exacto, está exaltado en Capricornio, está caído en Cáncer y retrógrado le da una doble debilidad. Y luego lo tenemos en términos probablemente en términos de Júpiter, que ahí lo mejora un poquito dentro de todo este recorrido por Cáncer, que le da un poco de pequeña protección. Lo digo para hacer una lectura más exacta de este Y Marte. aquí dos cosas que estoy viendo, fíjate, porque fíjate que la Luna recibe bien a Marte, porque, claro, el Marte está en el signo de la Luna, pero Marte no recibe bien a la Luna porque está en el exilio de Marte. A ver, explícanos esto. Y también en esa casa 6 que está ahí un poco poblada y ese nodo sur en la casa 6. Y luego, si hablamos de Antistia, claro, normalmente Piscis y Libra son Antistia, aunque no Sí, exactamente en los grados, pero están en una simpatía también, ¿no? sí. Aquí tendríamos primero la Luna hace un aspecto tensionante a Marte, es lo que se llama una cuadratura. Esa cuadratura es tensa porque la Luna se está yendo. Aquí lo que está pasando es que, como digamos, esta carta nos modifica un poco el hecho de que sean la Luna y Marte. El hecho de que ellos dos pertenezcan a la misma sección, como que suaviza un poco la configuración. Es decir, si en lugar de la Luna fuera el Sol, sería otra cosa. Mm. Pero siendo la Luna y siendo los dos nocturnos, esta cuadratura, en realidad, Marte lo que está haciendo aquí, y esto es un aspecto muy poco conocido, Marte está intentando proteger a la Luna. O sea, la posición de Marte Marte y Venus son los protectores de la Luna en cartas nocturnas. Aquí se da una protección o Marte intenta proteger a la Luna. Entonces, este Marte justifica su acción diciendo yo voy a proteger a mi gente. Yo voy a proteger mi territorio. O sea, te lo vende de esta manera. ¿Por qué? Porque en la sección nocturna siempre tenemos a la luna como estrella de la sección nocturna, que sería la gente, el público, las personas, los votantes, todo el público americano. Y luego Marte sería la parte más agresiva o la parte más, bueno, incluso militar o de guerra o de conflicto o invasiva incluso, ¿no? Por tanto, hay una parte negativa, pero no es del todo tan negativa como parece A ver, porque al fin y al cabo él cómo se justifica. puede interpretar esto? Porque claro, como la Luna como que recibía ese Marte, pero Marte no recibe también a la Luna y está en una cuadratura diestra, ¿no? Correcto, a ver, esas cuadraturas, repito, traen problemas, excepto si son de la misma sección. Es decir, en el momento en que es la Luna y Marte, Ya, ahí no te da problemas. ¿Por qué? Porque son ellos dos. Entonces, ya. uno intenta proteger al otro. ¿Qué pasa? Como es cuadratura, es una protección tensionante, pero es protectiva. O sea, él intenta proteger. No sé si me sigues, Ana. Sí, 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 claro, La claro que idea, sí, claro que la sí. idea es que al ser de la misma sección, no me gusta traducirlo por secta, al ser los dos nocturnos, hay una complicidad entre ellos que se ve en la recepción mutua e incluso en la propia cuadratura. Es decir, la propia cuadratura es que Marte intenta proteger a la Luna y la Luna va hacia Marte. La Luna va a que me protejas, o sea, ves y defiéndeme, defiéndeme el público. Es la Pero ¿qué Luna pasa? que va a Marte. Claro, la Luna va a Marte. Al ir a Marte es protégeme. O sea, el argumento de venta de esta carta es yo voy a proteger a mi pueblo. Sí, total, total. Y Yo voy a esa proteger a mi Luna que pueblo. tiene esa cierta simpatía.
con Saturno y con Venus, aunque claro, Venus que está exaltada, está en una casa 11, pero está en una carta de día, entonces claro, ya Correcto, tampoco es tan benéfica, por así decirlo. exacto. Aquí lo que nos falla son los benéficos. Es decir, esta carta Pues tiene Saturno muy fuerte. ¿Cómo? Júpiter también También, está ahí, correcto, los dos está en benéficos. exilio y está Nocturno retrógrado y está y nocturna. nocturno. Correcto. ¿Qué va a indicar? Que no va a haber beneficio. Es decir, el Júpiter es benéfico. Al estar aquí sí lo tiene todo. Tiene exilio, porque Júpiter tiene su domicilio en Sagitario, en Géminis tiene su exilio de detrimento, está retrógrado y es nocturno. Por tanto, todos los beneficios que Júpiter te podría dar, el único que tiene bueno es que está en una casa angular. Eso le da un poco de fuerza, un poquito. O sea que no Sí, todo es 11, ultra 11, negativo. Y también está en un signo masculino, que eso también ayuda un poco a Júpiter, ¿eh? Que esté en un signo masculino, porque es un signo que él está mejor. O sea, podría ser peor si, por ejemplo, estuviera en cáncer, no, en cáncer no porque está exaltado, pero si estuviera en un otro signo masculino, como por ejemplo Virgo, femenino, perdón, estaría mucho peor. Por lo tanto, aquí hay un par de cositas buenas, que sería el signo masculino y, bueno, básicamente, y que está en una casa angular, pero está en exilio, está sí, retrógrado y está retrógrado. nocturno. Por lo tanto, yo leeríamos que Júpiter En la no parte va a baja, cuando otorgar dices nocturno es porque está en la parte baja de la carta, debajo del porque es una carta horizonte. diurna y está en secta, pero está en la parte baja de la carta. Correcto, está debajo del horizonte, el horizonte lo marcan el ascendente y el descendente, Eh, por tanto está no visible, es un Júpiter no visible, se mm, considera nocturno mm. y no te da el beneficio, no te da un beneficio visible porque no está visible, está nocturno. Por tanto, dentro de esta legislatura, este juramento indica que no va a haber beneficio, es decir, el pueblo americano no va a sacar un beneficio porque Júpiter está débil. ¿De acuerdo? Lo mismo con Venus. Venus está exaltado, puedes pensar, ay, está muy bien porque está en Pero casa no. 11, pero fíjate, está tocando, aunque toque Está al de la tocando 10, a Neptuno también. exacto, aquí aquí hay una cosa Zorro. que es exacto, y aquí hay lo que se Saturno. llama. Aquí hay lo que se llama no solo una prohibición, bueno, una prohibición, porque fíjate que Marte manda un rayo al grado 24, o sea, Marte es como si estuviera aquí también, y este es un aspecto antiguo que se llama un asedio, cuando un planeta benéfico está asediado por dos maléficos. O sea, Marte está en 24 y Saturno está en 16. Por tanto, él tiene un asedio. Por tanto, el bienestar del pueblo americano está asediado. O sea, no va a haber ni beneficios de este Júpiter, ni tampoco un bienestar, que es lo que indicaría Venus, ¿no? Ni una fortaleza del dólar, ni nada que digas, oye, va a traer comodidad al pueblo americano. No. O sea, le va a Venus traer. está en un sándwich, la pobre. Mm. Sí, está en un sándwich. Pero, a ver, está exaltada porque Está en está casa en 11, pi, que es está en una casa buena casa, 11 pero está en una carta de día, está en la zona de día además. y además está conjunto, o sea, está saliendo de Saturno, que vale, por un lado era el indicador del dios, pero por otro lado es Saturno. Por lo tanto, te va a indicar limitaciones, te va a indicar restricciones, te va a indicar poco crecimiento. Saturno siempre ralentiza, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es una época de abundancia, Y que es aquí lo que te da. eso, porque claro, el voto, la ofrenda, el sacrificio, que en este caso es Marte. Correcto, significa que tú vas a sacrificar algo del terreno, vas a sacrificar cosas, Marte está en la 4 y está en cáncer. Cáncer se refiere a productos básicos, cáncer es las casas, lo que tú adquieres en el día a día, o sea, cáncer es la ropa que tú llevas, la comida que comes, lo que tú bebes, es un producto de uso diario y también tu territorio, es decir, vas a sufrir una pequeña, digamos, vas a sufrir conflicto dentro de tu terreno por culpa del sacrificio que tú has hecho, ¿no? ¿Que el sacrificio cuál es? Cerrar fronteras, ¿sabes? Ser agresivo con otros. Eso va a Poner repercutir. esos límites, ¿no? Incluso dentro de tu propio país estás usando esas tácticas de guerra, por así decirlo, ¿no? Que también está provocando una división en el mismísimo pueblo americano. Es súper interesante esto. Y
Por ejemplo, si alguien en el público, si quisiéramos hacer una ofrenda o tener el patrocinio de los dioses, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, seleccionar una hora. A ver, es un poco, digamos, más sofisticado, ¿no? Pero a nivel básico, como presentación, sería escoger una hora en la cual el regente del ascendente, es decir, el regente de la persona que hace la petición, se junte con el regente de la 10. Lo mismo que en esta carta. Ah, Es decir, conseguir buscar la hora del día en la cual tú puedas juntar el regente del ascendente con el regente de la 10 sin que haya interferencias, otros planetas en medio, ¿eh? Entonces, si consigues eso, has escogido una buena hora para hacer tu petición. esto de la astrología electiva, es probablemente de la rama más difícil que hay en la astrología horaria y la astrología electiva son tremendas, tremendas. Astrología electiva lo veo muy difícil, la verdad. Pero aquí hay una regla fácil que es juntar el regente de la 1 con el de la 10, que no es tan complicado. O sea, así lo es, porque no hay momentos, siempre hay cosas que Siempre hay solucionar, cosas. siempre hay Eh, cosas. Pero fíjate que aquí se consigue patrocinio divino, como mínimo hay mucha otra cosa por otros lados, ¿no? Pero él consigue como mínimo una cosa buena, ¿no? Que sería, ahora no le evitas evidentemente la conjunción Sol-Plutón, Marte en la 4, en fin, el resto, ¿no? El O nodo sea, sureste ahí también en la casa 6, Dios el mío. nodo correcto. Oh, es tremendo. Bueno, bueno. Y hablamos también de ¿cuál era el tema este de el inicio de los signos del zodiaco? Que a lo mejor eso lo podemos dejar para otro día si quieres. Creo que me comentaste algo de que me parece súper interesante ver también, ¿no? Cómo se formaron, ¿no? Cómo realmente fuimos recibiendo ese código de los signos del zodiaco. Sí, los signos del zodíaco en realidad se, se crean en torno a estrellas, es decir, hay una estrella brillante y dentro de esa estrella luego las constelaciones que hay alrededor o las estrellas que hay alrededor se juntan. Por ejemplo, en la constelación del Leo hay la estrella Regulus, en la constelación de Virgo hay la Espiga, y luego hay una cosa muy bonita que se cree que podría ser el inicio del zodíaco, que es la oposición exacta entre las estrellas Aldebarán, que es la estrella del Toro, y Antares, que es la estrella del Escorpión. Entonces, cuando se dibujan constelaciones en el cielo, es como cuando tú tienes un papel en blanco. Te pones a dibujar sin pensar en el tamaño. Entonces, claro, cuando empiezas a dibujar constelaciones, las primeras te salen más grandes y luego las segundas te quedan mucho más pequeñitas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las primeras constelaciones, por ejemplo, el Toro es enorme, Escorpión es una constelación larguísima, y luego el León y la Virgen, la doncella, Virgo, también son constelaciones muy grandes. En cambio, encontramos otras que son mucho más pequeñas. Aries es muy pequeñita, Capricornio es una constelación pequeña, y Cáncer es una constelación también muy pequeña, y Libra es una constelación que en realidad son las pinzas del escorpión, es decir, se cortan las pinzas de lo grande que es. El escorpión es una constelación que se ve muy bien, sobre todo en verano. Bueno, la noche de verano se ve muy bien, porque es una constelación que da un poco al sur, dentro de la eclíptica, está dentro de la franja zodiacal. Estas constelaciones están todas dentro del recorrido que hace el Sol durante el año, es decir, no son ni muy al norte ni muy al sur, pero la constelación del Escorpión está un poquito hacia abajo y es extremadamente larga. Y Mm, entonces ahí se ve que cuando tú quieres armar las 12 constelaciones y te toca cortar 12 franjas de 2 horas cada una, el día tiene 24 horas, por lo tanto son 12 franjas de 2 horas. Claro, nunca son iguales de tamaño, entonces ahí hubo que hacer algún ajuste, ¿no? ah, Y eso nos da pistas de que las que eran más grandes probablemente fueran las primeras, y las más chiquitas tocó encajarlas allí para formar esas 12 constelaciones, ¿no? Muy brevemente, ¿eh? Pero bueno, iría por aquí.
Hay mucho más. Y bueno, también, o sea, podríamos hablar en algún momento de esa conjunción Saturno-Neptuno y los sacrificios en Virgo, ¿vale? Ah, No vamos a hablar ahora de este tema, pero me parece que podríamos hablar de esa conjunción en el pasado que tuvo mucha relevancia para, pues, cómo se fue sí, sacó la astrología del mapa, ¿no? Precisamente sí, por el está, tema de está los muy bien. sacrificios y demás, ¿no? Sí, esto es una cosa que la verdad que antes que os hablaba de toda la magia que se desarrolla durante los primeros años no los primeros años, cuando hay un cambio, ¿no? Cuando el Imperio Romano deja de ser república y se vuelve imperio. Luego también cuando el Imperio Romano empieza a ser cristiano, ¿no? Ahí también hay un cambio hacia la represión, podríamos decir, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene que imponerse en la gente y eliminar todo lo que sea pagano, claro. filosófico, Pues astrológico. eso lo podemos Y ahí hay un conectar tema muy interesante, sí, sí. Hay una en algún conjunción momento. que creo que la podríamos hacer porque es una conjunción Saturno-Neptuno que nos llevaría también a la actual, ¿no? Sí. Y bueno, también veo que aquí, ¿no? Hay algunos libros que has escrito por si hay alguien pues que le interese, ¿vale? Tiene, por ejemplo, el efecto espejo en los signos del zodiaco, que es el tema de las anticias, por ejemplo, entre otras cosas. Este de libre de ansiedad, afirmaciones liberadoras se la llama Violeta, el poder del inconsciente, el karma con el dinero. Son algunos de Sí, los libros donde se pueden comprar. sí, sí, pues como por Amazon o pedirlo en librerías. El efecto espejo sí, es un libro súper interesante, Uy, muy recomendado para introducción a la astrología, porque te explica muy bien los signos y luego te los compara con el que es espejo. Es decir, no es la oposición, sino es el reflejo. Uso un poco de teoría de psicología de Jung, que también está muy bien, y, y hago la comparación de cada signo con el opuesto. A mí me ha pasado que siempre mi signo que es sombra, o sea, el espejo, es un signo que te cuesta, porque es un signo que es igual que tú, pero funciona de manera opuesta. Y son iguales, pero funcionan de una manera totalmente diferente. Y esto creo que es muy interesante. Os lo recomiendo mucho porque la verdad que es un libro introductorio y contiene material inédito dentro del campo de la astrología que es no inédito, sino que busca recuperar aspectos antiguos de la astrología, en este caso la antistia. Pero no es un libro técnico en el sentido de que te enseña a hacer antistia, sino que puedes ver la comparativa de parejas de signos, ¿no? Y ah, súper bien. entender la dinámica entre ellos. Sí, sí. Muy bien. Si alguien quisiera contactar contigo, por ejemplo, Sí, bueno, creo que aquí, si me quieren llamar, no hay ningún problema. Mi email es este, joseluisbelmonte66 en Gmail. El WhatsApp o teléfono podéis llamar y en Instagram me podéis buscar, bueno, falta el hashtag ahí, pero José Luis del Monte Astrólogo, tenéis mi cuenta de Instagram para que veáis los cursos que hago. Ahora, por ejemplo, estoy con un curso de Saturno súper interesante y estoy preparando un curso de rituales precisamente para el mes de abril y mayo. Sí, sí. muy bien. Perfecto. Pues, uy, ¿qué tal aquí tan pequeñito? No sé cómo cambiarlo. Bueno, pues yo a mí me alegro mucho o sea, voy a volver a compartir para que no te quedes ahí, ¿vale? Que no te quedes ahí todo sol. Pero eso, que ha sido un placer tenerte aquí y haber hecho este pequeño análisis. Y espero que os haya gustado este vídeo y ya le tendremos algún otro día por aquí a José Luis Belmonte otra vez. Gracias. Si poned comentarios en el vídeo, a ver si os ha gustado y así. Eso es muy importante que dejéis los comentarios, a ver qué os parece todo esto. También podéis dejar interpretaciones o qué veis vosotros, si hay Lo que algo que queráis. Sí, sí, veáis. sí. Saludar también, ¿eh? Y mandáis un También. saludito, claro que sí. Muy bien, pues un placer tenerte y Gracias, Ana, por la invitación, de verdad. Muchas gracias. venga, nos vemos pronto. Chao, chao. Chao. Bueno, ¿qué tal? Espera, espera.